Hola con todos. Qué bueno que estés nuevamente con nosotros para estudiar más del Dios de la Biblia. Mi nombre es Diego y es un gusto explorar con ustedes la autorrevelación de Dios. En las lecciones anteriores empezamos a estudiar el testimonio que la Biblia nos da acerca de la identidad de Dios, acerca de la naturaleza de Dios. En la primera lección vimos que la Biblia categóricamente enseña que hay un solo Dios y que la creación en sí es la prueba contundente de que el Señor sea el único Dios. En la lección anterior empezamos a estudiar la identidad de Jesús y en los primeros versículos de Juan vimos que el apóstol enfatiza que el verbo, es decir, Jesús, creó todas las cosas. Por lo tanto, esto eleva a Jesús al lugar del Dios único. Y esto no es tan solo lo que Juan nos quiere decir, también nos dice que el verbo, al ser el creador de todo, es distinto a todas las cosas, es distinto a la creación. Por lo tanto, esto indica que el verbo en sí en su naturaleza es diferente, el verbo en su naturaleza es especial y que el verbo al estar desde el principio significa también que el verbo es eterno. Esto sin duda es una declaración enorme acerca de Jesús, acerca del verbo, y el día de hoy veremos más acerca de la identidad del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y así continuaremos el estudio del primer versículo de Juan 1. La segunda parte del versículo 1 nos dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Veamos lo que estas oraciones nos dicen por separado. Primero nos dice que el verbo estaba con Dios. Básicamente esta frase enseña que el verbo y Dios son personas diferentes, puesto que para poder estar con alguien, por definición, no se puede tratar de la misma persona. Y sin embargo, la siguiente oración nos dice que el verbo era Dios. Entonces la pregunta que tenemos ahora es, ¿cómo es que estas dos oraciones funcionan juntas? Primeramente se nos dice que el verbo es distinto a Dios y después inmediatamente, se nos dice que el verbo era Dios. Y aún más, como vimos en estos versículos, en su conjunto presentan al verbo siendo y haciendo lo que la Biblia categóricamente enseña que solo Dios puede ser y hacer, es decir, ser eterno y crear todas las cosas. Por lo tanto, aun cuando no se entienda del todo cómo armonizar estas dos aseveraciones del versículo 1, es necesario reconocer que el versículo 1 claramente está enseñando la verdad de que el verbo es distinto a Dios y que al mismo tiempo es Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que el apóstol Juan nos está diciendo con todo esto? Recordemos que el apóstol no está utilizando palabras al azar, sino que está desarrollando un argumento bien pensado y, y lo está exponiendo de una manera bastante cuidadosa. En realidad el apóstol está utilizando un artificio literario en donde al inicio del argumento se presenta la realidad que se quiere enseñar y esta es nuevamente presentada, es nuevamente enseñada al final del argumento, simplemente con palabras diferentes. Esto significa que el versículo 1 y el versículo 18 del capítulo 1 son paralelos. Entonces veamos lo que nos dice el versículo 1 a la luz del versículo 18. El versículo 18 nos dice lo siguiente: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Como afirmamos anteriormente, el versículo 1 es paralelo al versículo 18. Entonces el versículo 18 trae luz al versículo 1. El versículo 1 nos dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 1 se nos dice que el verbo estaba con Dios y el versículo 18 se nos dice que el verbo, el Hijo unigénito, vive en unión íntima con el Padre. Por lo tanto, el Dios con quien el verbo estaba antes del principio, en el versículo 1, es el Padre. Eso es lo primero que podemos ver del versículo 1. Esto es lo primero que podemos ver que la relación del versículo 18 y el versículo 1 trae a la luz. Lo segundo que podemos ver es que ambos versículos señalan que el verbo era Dios. El versículo 1 claramente lo enfatiza que el verbo era Dios y esta realidad se repite en el versículo 18. Nos dice que el Hijo unigénito que es Dios.
Por lo tanto, estos versículos están hablando de la naturaleza divina del verbo. Ahora, cabe mencionar que hay algunas traducciones que traducen la frase el Hijo unigénito sin la expresión que es Dios. La razón de esto es que hay una variación en el texto griego. Hay algunas copias del texto que tienen la expresión que literalmente sería traducida como el Hijo unigénito o el Dios unigénito o el único Dios, mientras que hay otras copias que tienen la frase el Hijo unigénito. La traducción que muestra ser más acertada es la primera, o sea, el Dios unigénito o el único Dios, puesto que tiene los mejores respaldos del griego. Pero aún así, el título el Hijo de Dios también denota divinidad en el Evangelio de Juan, y esto se lo puede ver en el capítulo 5, en el versículo 18, donde los fariseos intentaban matar a Jesús porque Jesús llamaba a Dios su propio Padre, con lo que Jesús se hacía igual que Dios. Como podemos ver en estos versículos, todo lo que Juan está escribiendo tiene armonía en su conjunto. En realidad el apóstol en el prólogo de su evangelio está escribiendo de una manera muy cuidadosa, está hablando acerca de la identidad de Jesús. Juan nos quiere enseñar la verdad de que Jesús vino al mundo y Él es el eterno Hijo de Dios quien creó todas las cosas, quien estuvo con el Padre desde la eternidad y que al igual que el Padre es Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan empieza su evangelio de esta manera? Recordemos que el apóstol afirma haber escrito su evangelio para hablar acerca de la identidad de Jesús. Por lo tanto, el apóstol al inicio de su obra está siendo muy cuidadoso para evitar ser malentendido. Lo primero que el apóstol quiere evitar es que las personas piensen que Jesús y el Padre se trata de la misma persona, es decir, que ambos, Jesús y el Padre, son tan solo formas que Dios toma. El apóstol claramente enseña de que ambos, el Padre y el Hijo, son personas diferentes y que son personas eternas, que en la eternidad ellos ya han tenido una relación. La segunda, o lo segundo que podemos ver que el apóstol quiere evitar es que las personas piensen que Jesús o que el Hijo es inferior al Padre. Es decir, que el Hijo tan solo es un ser creado y que por lo tanto no es divino. El apóstol de varias formas ha enfatizado el hecho de que el Hijo es divino, de que ambos, el Hijo y el Padre, son Dios. Ahora, vale la pena mencionar que tanto los testigos de Jehová como los unitarios niegan estas realidades. Los testigos de Jehová en particular niegan que la traducción del versículo 1 sea y el verbo era Dios. Ellos dicen que la traducción debe ser y el verbo era un Dios. Así que si te interesa saber las razones gramaticales del idioma griego que validan la traducción y el verbo era Dios, te invito a que hagas clic en el link que está en la parte inferior de este video. Pero de todas maneras, nosotros ya hemos demostrado en este video que la doctrina de la divinidad del Hijo, o sea, y por ende la doctrina de la Trinidad, no se fundamenta en un solo versículo. Nosotros los cristianos no creemos que Jesús sea Dios tan solo por una frase que aparece en el primer versículo de Juan, en el capítulo 1, sino que vemos el relato de toda la Biblia, dejamos que toda la Biblia hable en su conjunto. En el prólogo de Juan, claramente el apóstol presenta al Hijo como un ser eterno, diferente a la creación, quien en sí creó los cielos y la tierra. Esto, bajo el relato de toda la Biblia, claramente presenta al Hijo como el Dios único. Además, claramente la Biblia presenta el Hijo y al Padre como personas diferentes, quienes tienen comunión íntima desde la eternidad y que comparten la naturaleza de Dios. Y esa es exactamente la razón por la cual el versículo 18 nos dice que el Hijo es el único que puede dar a conocer a Dios, ya que el Hijo ha tenido una relación íntima con el Padre y el Hijo en sí mismo es Dios. Y esto, amigos, es la base de la doctrina de la Trinidad. Tres personas diferentes en un solo Dios.
Y así terminamos la lección de hoy. Mi nombre es Diego Herrera y quiero agradecerte por tu compañía y desde ya te invito a nuestras próximas lecciones donde nosotros seguiremos estudiando la doctrina de la Trinidad. Saludos.